A ver, pensemos en esto por un momento. Esa experiencia que lo puede cambiar todo. Un sentimiento de conexión total, una revelación que se siente, bueno, profunda. ¿Es un mensaje divino o es algo que está pasando dentro de nuestro cerebro? Hoy nos vamos a meter de lleno en ese viaje fascinante, ¿no? Desde el misticismo más antiguo hasta el laboratorio moderno, para tratar de entender científicamente qué son las experiencias espirituales. Y créanme, este análisis nos va a llevar a lugares bastante inesperados. Ok, para empezar les doy un dato que, la verdad, a mí me sorprendió. Es muy, pero muy probable que alguien cercano, un amigo, un familiar o incluso uno mismo haya tenido una de estas experiencias. Miren, las encuestas a gran escala nos dicen que entre un 30 y un 50% de la gente en países occidentales dice haber vivido una. Es un montón, y si nos vamos a otras culturas, esa cifra se dispara, a veces casi al 100%. Así que ojo, no estamos hablando de algo súper raro o de nicho, estamos hablando de algo que parece ser una parte fundamental de la experiencia humana. Bueno, pero antes de meternos más a fondo, paremos un segundo. Es clave que todos estemos en la misma página sobre qué es una experiencia espiritual. Desde el punto de vista de la ciencia, es básicamente un momento en que nuestra conciencia como que cambia y sentimos una conexión con algo más grande, algo que va más allá de lo que vemos todos los días. Y aquí viene lo importante. Esto no es lo mismo que una experiencia religiosa. No, para nada. Una experiencia religiosa ocurre dentro de un sistema de creencias, de una fe específica. La espiritual es más universal, ¿se entiende? Es el sentimiento puro y duro, sin necesidad de ponerle ninguna etiqueta. Y claro, este cambio de perspectiva, de verlo como algo sagrado a algo que se puede estudiar, no pasó de un día para otro. Es un viaje increíble a través de la historia del pensamiento. Piénsenlo, ¿cómo es que algo que era dominio exclusivo de chamanes, de místicos, de santos, terminó en un laboratorio, bajo el microscopio de los neurocientíficos? Bueno, esa es justo la historia que vamos a desentrañar ahora. Si nos vamos para atrás, al mundo antiguo, estas experiencias eran como la meta final de la vida espiritual, ¿no? Eran buscadas activamente en tradiciones como el sufismo o la cábala. Pero, a principios del siglo XX, llega un psicólogo llamado William James y ¡pum!, cambia las reglas del juego. Su idea fue en ese momento radical. A ver, estudiemos el qué pasa en la experiencia antes de ponernos a discutir el por qué. Un ratito después, el campo se partió en dos. Por un lado teníamos a Freud, que las miraba con muchísima sospecha, y por el otro su discípulo, Carl Jung, que las veía como algo esencial para la vida. Y bueno, ese debate nos trae derechito hasta hoy, a lo que llaman un renacimiento, donde la neurociencia por fin nos da las herramientas para mirar qué pasa literalmente dentro del cerebro. Y es que lo de William James fue una verdadera revolución. De verdad, su propuesta fue súper simple pero al mismo tiempo profundísima. Dijo algo como, un momento muchachos, dejemos de pelearnos sobre si esto es Dios o una alucinación. Primero, describamos el fenómeno, qué se siente, qué pasa. Su punto era que si una experiencia es tan real y tan impactante para la persona que la vive, entonces merece ser estudiada en serio, no importa de dónde venga. Y con eso, básicamente le abrió la puerta a toda la psicología de la espiritualidad. Y bueno, después de James, como les decía, la psicología se partió. Fue como un ring de boxeo. En una esquina, Sigmund Freud. Para él, estas experiencias eran una forma de neurosis, casi como una regresión a cuando éramos bebés. Lo curioso es que fue él quien inventó el término sentimiento oceánico para describir esa sensación de unidad total, aunque claro, lo veía con mucho escepticismo. Y en la otra esquina, su alumno estrella, Carl Jung, que de hecho rompió con su maestro justo por esto. Para Jung no eran una enfermedad, sino todo lo contrario. Eran la clave para el crecimiento personal, una pieza fundamental de lo que él llamó el proceso de individuación. Ok, ahora peguemos un salto hasta el presente. Para tratar de poner un poco de orden en todo este universo de experiencias, investigadores como David Yaden, de la Universidad Johns Hopkins, se pusieron a analizar miles y miles de relatos personales. Y a partir de todo eso, lograron crear una especie de mapa, ¿no? Un marco de referencia que clasifica estas vivencias en 6 tipos principales. A ver, vamos a verlos uno por uno. El primer tipo es la que llaman experiencia luminosa. Es esa sensación abrumadora de estar en presencia de algo sagrado. Puede ser una fuerza, una energía, una entidad divina, lo que sea. Es el corazón de muchísimas historias religiosas, claro. Pero ojo, también puede pasar en un contexto que no tiene nada que ver con la religión. Luego tenemos la experiencia revelatoria. Acá ya hablamos de escuchar voces o tener visiones que se sienten como si vinieran de afuera, como un mensaje. Y acá hay que hacer una aclaración súper importante. Aunque suene a un síntoma psiquiátrico, la enorme mayoría de la gente que reporta esto no tiene ningún trastorno mental. Es un fenómeno muchísimo más común de lo que uno creería. El tercer tipo es la sincronicidad, un concepto que a Carl Jung le encantaba. Es esa clásica situación, estamos pensando en alguien y ¡zas!, justo en ese momento nos llama.
O cuando vemos una cadena de coincidencias tan perfectas que parece que el universo nos está tratando de decir algo. Bueno, eso es sincronicidad. La cuarta, y esta es quizás la más estudiada hoy en día, es la experiencia mística. Esta es la famosa disolución del ego, esa sensación de que las fronteras entre uno mismo y el resto del universo simplemente se borran y de repente todo es una sola cosa, todo está conectado. Quédense con esta idea porque vamos a volver a hablar de ella en un rato. En quinto lugar está la experiencia estética. ¿Saben de qué hablo? Es ese escalofrío que nos recorre cuando vemos un cielo lleno de estrellas lejos de la ciudad. O cuando escuchamos una canción que nos pone la piel de gallina. O al pararnos frente a una obra de arte que nos deja sin palabras. Es esa conexión profunda que sentimos a través de la belleza, de la inmensidad. Y por último, la sexta, la experiencia paranormal. Es la percepción de una presencia que no es física. Y acá hay algo muy interesante que encontraron los investigadores. Esto es súper común en personas que están de duelo, que de repente sienten la presencia de ese ser querido que falleció. Y lejos de ser algo que asusta, para muchísima gente es una experiencia que los reconforta y que de hecho los ayuda a procesar la pérdida. Ok, de esos 6 tipos nos vamos a concentrar en uno en particular, la experiencia mística. ¿Y por qué esa? Bueno, porque está justo en el centro de una de las revoluciones más grandes que está viviendo la psiquiatría moderna, el famoso renacimiento psicodélico y su, la verdad, increíble potencial para sanar. Entonces, para que los científicos puedan medir esto de forma objetiva, una experiencia mística completa tiene que tener como un checklist, varios criterios clave. Primero, ese sentimiento brutal de unidad, de ser uno con todo. Segundo, tiene que ser inefable, una palabra complicada que simplemente significa que es casi imposible ponerlo en palabras. También se tiene que sentir como que se está accediendo a una verdad fundamental, a la realidad última, trascendiendo el tiempo y el espacio. Y por último, tiene que venir con un estado de ánimo súper positivo y un sentido de que lo que se está viviendo es sagrado. Y este gráfico, ¡wow! Este gráfico muestra el salto gigantesco que se dio. Miren, en el famoso experimento del Viernes Santo, allá por 1962, ya era una locura que el 35% de los participantes tuviera una experiencia mística completa. Pero ahora, miren la segunda barra. En 2006, el equipo de Roland Griffiths en Johns Hopkins, usando métodos mucho más modernos y rigurosos, logró que casi el doble, un 65%, la tuviera, y de forma controlada y segura. Este estudio, solito, fue la chispa que reactivó todo este campo de investigación. Pero lo más increíble de todo no es solo que se pueda inducir, sino el impacto que tiene. Y es que puede durar toda una vida. ¿Pueden creerlo? Se hizo un seguimiento 25 años después de ese experimento de 1962, y los participantes seguían diciendo que esa experiencia había sido uno de los momentos más importantes de toda su existencia. O sea, unas pocas horas en un laboratorio les cambiaron los valores y la visión del mundo para siempre. Pero, claro, esta capacidad de inducir experiencias pero tan profundas, abre una verdadera caja de Pandora. Un montón de preguntas súper complejas y debates éticos. Ahora que la ciencia de alguna manera puede fabricar momentos místicos, bueno, nos empezamos a topar con las preguntas más importantes de todas. La primera gran pregunta es esta. ¿Hace falta creer en Dios o en algo superior para que esto funcione a nivel terapéutico? Y la respuesta que está surgiendo es, parece que no. Se está explorando una idea fascinante, la de una espiritualidad atea. O sea, el beneficio no vendría de encontrar una verdad divina, sino del cambio radical de perspectiva. De repente los problemas personales se ven chiquititos, insignificantes en el gran esquema del cosmos. Y es esa nueva perspectiva, esa humildad cósmica, lo que parece que ayuda a sanar. Pero, a ver, que quede claro, esto no es un juego, no está libre de riesgos. No todas las experiencias son de amor y unidad. Sin el contexto correcto, si la guía adecuada, pueden ser aterradoras, desestabilizadoras. Pueden dejar a la persona muy confundida o con ansiedad. Por eso, en todos los estudios serios, la preparación antes de la experiencia y la integración después con terapeutas son absolutamente cruciales, son la red de seguridad. Y esto nos lleva al meollo del asunto, al corazón del debate científico ahora mismo. ¿Qué es lo que realmente cura? ¿Es la experiencia mística en sí, ese viaje interno y subjetivo, lo que provoca el cambio terapéutico? ¿O es solo, no sé, un efecto secundario muy llamativo de un proceso puramente químico y biológico en el cerebro? La respuesta a esta pregunta, créanme, va a definir por completo el futuro de toda esta área de la psiquiatría.
Hay una analogía que a mí me encanta y que creo que resume esto a la perfección. Saber que el amor es, en el fondo, una cascada de oxitocina y dopamina en nuestro cerebro, ¿le quita acaso validez a la experiencia de estar enamorado? Para nada. Bueno, de la misma forma, el poder mapear una experiencia espiritual con una resonancia magnética no le quita ni un poquito de su profundo significado y su poder para transformar la vida de la persona que la está sintiendo. Y con esta reflexión vamos cerrando. Si podemos trazar el mapa neurológico de cualquier experiencia humana, desde enamorarse hasta sentirnos uno con el universo, ¿hace eso que la experiencia sea menos real, menos importante? Piénsenlo. La ciencia nos está dando el cómo a una velocidad increíble. Pero el qué significa todo esto, el sentido profundo, ese sigue siendo un territorio fascinante, profundamente humano y que apenas estamos empezando a explorar.